queremos compartir pues con ustedes algo de lo que tiene pues la escritura ahí. En el libro de Job, capítulo 7, y vamos a leer allí del verso 1 al verso 4. Y su palabra dice así: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, así he recibido meses y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Ese es el tema que vamos a abordar hoy, la rutina. Estaba viendo yo el concepto que da el diccionario de la Real Academia Española sobre el contenido de rutina. Dice que es una costumbre personal establecida por conveniencia que no permite modificación. Otro contenido que dice es el hábito o costumbre de hacer algo de un modo determinado. ¿Cuántas veces pues nosotros, como le estamos diciendo, hemos caído en ese estado, en esa situación, en esa etapa? Uno de los hombres grandes del Antiguo Testamento solía hablar sobre la etapa en la cual él estaba viviendo, una etapa muy difícil. Todos los que estudian la Escritura se dan cuenta y pueden valorizar las más de 12 pruebas que pudo experimentar aquel hombre grande llamado Job. Job, ¿verdad?, tenía a amigos que le visitaban en la mañana, en la tarde, todos los días. Podían compartir algo, digamos, dentro de la amistad. ¿Qué pasó, verdad? Esa rutina diario que tenía Job con sus amigos, aparentemente esa amistad entre los amigos de Job y él era una amistad muy apegada, vamos a decir, una amistad muy definida, pero que en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia por el cual Job estaba pasando, una cadena de sufrimiento, una cadena continua de una vida desesperada, ¿verdad? Que momentos muy conflictivos. Y entonces la etapa que está pasando, llegó un momento que hasta el sueño, cuando él se acostaba, llegaba la noche y él decía, ¿por qué no amanece? Eso es lo que él quiere decir. Oiga bien, el verso 4, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Él, digamos, ya había experimentado esa rutina continua, no había paz, no había sosiego en la personalidad de él. Es decir, cuando estaba la noche, él decía, ¿por qué no amanece? Esa rutina diario ya estaba acostumbrado y por qué no decirle el sufrimiento que lo estaba afectando, el sufrimiento que lo estaba dañando. Hay cosas que penden la vida de problemas psicológicos, ¿verdad? Cuando nosotros como seres humanos pues no tenemos un alcance de madurez para poder enfrentar un caso como esto. En la rutina hay personas que dicen, esta vida que yo estoy viviendo, estos sufrimientos que yo estoy viviendo, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Y entonces llega a un momento en que la persona que no sale de ese ángulo,
no sale de esa circunstancia, ¿verdad? Que continuamente está en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. No tiene, es decir, una actitud como aquel cambio de la metamorfosis. Cuando estudiamos nosotros, ¿verdad? Primaria, nos enseñaban lo que era la metamorfosis, si ese gusano se quedaba estable allí, iba a morir hecho gusano. Pero la rutina, ¿verdad? Se quiebra, se quebranta, debe de partirse para una nueva etapa, para una nueva dimensión en la vida del ser humano. Y esto es lo que estaba pasando, ¿verdad? Cuando este gusanito revienta, pasa por esa etapa, porque su rutina, si él solamente está en esa etapa, en ese ciclo, vamos a decir, en ese ciclo, él no podrá, nosotros no podríamos tener hoy el conocimiento de valorar el cambio de forma, el cambio de caracteres, ¿verdad? Que puede tener el gusano, y cuando ya pasa ese cambio, pasa esa rutina y dice, ¿verdad? El estudio ahora pasa a una linda mariposa de varios colores. Esto es lo que nosotros, ¿verdad? Necesitamos hacer, el cambio. Pero Job, él está apesadumbrado. Job está en esa crisis, una crisis que muchas veces las crisis tienden a desesperar al individuo, a la persona, ya sea hombre o mujer, ya sea un joven que tiene que dar mucho en su vida para prosperar, pues, y seguir adelante. Y vemos ahí cómo, ¿verdad? David, o Job más bien, el siervo Job, él dice, mi carne está vestida, ¿verdad? Y ya está al borde del polvo, y mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Cuando la persona se establece en quedarse en ese estado de rutina, él nunca podrá pasar a un nivel superior para poder contar que existen esos niveles continuos, porque la rutina te mata aspiración, la rutina te mata deseos muchas veces de vivir. La rutina te mata tu futuro, la rutina te mata, digamos, programación, te mata agenda. A lo mejor tú tienes agenda de objetivos, a lo mejor tienes agendas de propósito, tienes agendas para poder hacer algo en este año, en el siguiente año, o específicamente 3 meses, tienes una agenda de trabajo, una agenda de poder tener un resultado de lo cual tú buscas. Y entonces de nosotros va a depender esa etapa, o nos quedamos en esa etapa y morimos en ella, o saltamos la barrera de una dimensión nueva, de un nivel superior para eso. Yo conocí estudiantes que igual estudiamos nuestra primaria y el año lo repetían hasta... Él no pasaba de ese sistema, de esas mismas actitudes. Uno envejece, uno viene y los días se acaban, como decía este hombre, los días, las semanas, los meses y años se terminan, y uno va envejeciendo y está en lo mismo, está en la misma etapa sin resultado positivo. Yo le quiero hablar también de un caso muy particular también, sobre un caso del hijo pródigo, o más bien el hermano del hijo pródigo, o el hermano del pródigo. Lo que dice San Lucas capítulo 15, verso 25, ¿verdad? Al verso 30. Aquí hay algo de un ejemplo de rutina.
Y dice San Lucas capítulo 15, el verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces este se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nótese bien aquí el aspecto de rutina. El muchacho está confesando la etapa y los años de la rutina en que estaba viviendo, e incluso estaba dentro de, es decir, dentro de la casa. Él estaba dentro del hogar y él estaba siendo afectado. Estaba siendo afectado por esa etapa que estaba viviendo de rutinaria. Oiga bien, ¿cuántos años te he servido y ni siquiera un cabrito me has dado para comérmelo con mis amigos? Imagínese usted que yo he detectado eso, que la rutina comienza a afectar al ser humano después de los 25 años que usted está haciendo algo. Hay personas que tienen años de estar laborando en X trabajo y dice: yo estoy aburrido, voy a renunciar a esto, no, ya no me siento bien. Y la rutina está ahí, ¿verdad?, afectando. En el caso del hijo mayor del padre del hijo pródigo, él está experimentando el causa-efecto de la rutina en que estaba viviendo dentro de su casa. Vea usted que todo lo tenía dentro del palacio de la casa de su padre. Él era autoridad, él gobernaba a otras personas, él podía dirigir a otras personas, pero estaba en ese estado de rutina. Oiga bien, ¿cuánto tiempo, cuántos años te he servido? No es el tiempo en que tú puedas estar quizás en el Evangelio. Tú puedes decirme a mí que tienes 50 años de estar en el Evangelio, pero una cosa es estar en él, ¿verdad? O otra cosa es que ese Evangelio esté en ti. 50 años. Mire cómo se comienza a detectar la rutina en la vida de un ser humano. ¿Cómo se puede detectar? Aquí hay algunas características que he escrito. Una de las características o etapa en que puede estar viviendo la persona que está en ese estado de rutina diaria, él detecta lo que el tiempo está haciendo en la persona, en sí mismo. Usted se siente cansado, se siente deteriorado, se siente afligido, se siente lleno de conflicto. La rutina, dice, genera conflictos. Muchas veces la rutina tiende a enfermarnos. ¿Cuántas veces nos hemos enfermado siempre por estar en esa actitud, esa etapa de rutina? Bueno, ¿qué podemos ver nosotros? Un ejemplo de rutina. Tú sabes dónde, cada vez que llegas de tu trabajo, por ejemplo, el campesino, donde pone su sombrero a diario, donde lo va a recoger, donde lo pone continuamente. Y ahí podemos ver los ejemplos de rutina. Muchas veces tiende a enfermarnos. La rutina no respeta a nadie, ya sea un ministro, ya sea alguien que tenga un liderazgo grande. Esto afecta tremendamente. La rutina puede afectar también la escala de valores, como en el matrimonio, la familia, las amistades, porque tú dices, si yo lo he dado todo en mi familia, lo he dado todo en mi hogar y no soy compensable en ello.
La persona está lleno de esa etapa, de ese conflicto que está batallando dentro de sí mismo. Entonces, la rutina afecta de una manera terrible. Uno llega a un momento cuando la rutina tiende a poder afectarlo. Ejemplos en el Antiguo Testamento, como en el caso de Elías. Elías llegó a un momento de sentirse afectado, porque muchas veces hubieron cosas que él las estaba haciendo con carácter rutinario, y la amenaza que le causó esa persona a él lo hizo esconderse en una cueva, lo hizo separarse de la sociedad. Vea que a veces la rutina tiende a hacerlo huir a usted, porque usted dice: yo no tengo salida, no tengo nada, ¿verdad?, que ofrecer ya. Algunas personas que dicen: pero es repetitivo lo que él dice, es repetitiva lo que ella dice, ¿qué está pasando? Pero la rutina está pues jugando un papel demoledor en la vida de los seres humanos. Cuando uno cae en estado de rutina, hay una palabra en el original griego que dice justedeo. La palabra justedeo, cuando uno entra en estado de rutina, justedeo dice que significa quedarse por debajo o sin fuerza. Cuando la rutina nos ha alcanzado después de los años, después de tanto tiempo que nosotros hemos vivido, entonces esta rutina nos atrapa y nosotros no podemos hacer algunos cambios. Cuando tú comienzas a hacer cambios y te sales de esa etapa de rutina, tú puedes llegar a hacer algo muy especial. Puedes llegar a obtener lo que tú te has propuesto perseguir, hasta lograr lo que tú estás deseando hacer. ¿Ve? Entonces, vemos en el caso de Elías. Elías tuvo que huir y vea la etapa de rutina. Él llegó a un estado de quererse morir dentro de esa cueva. Él dijo: mire cómo es el estado de rutina, cuando una persona está en estado de rutina y no haya salida a la situación. Él dice que deseaba morirse, número uno. Número dos, dice: ni mejor que mis padres soy yo. Si usted ve la biografía de los padres del profeta Elías, ninguno de ellos hay remembranza, no hay un historial biográfico de la vida del papá o la mamá del profeta Elías. No hay remembranza, no se puede hablar con altitud sobre la vida de los padres de Elías. Sin embargo, Elías sí tiene remembranza. Vea cuántas cosas hizo en Israel, cuánto legado pudo dejar en Israel, lo hizo muy bien. Pero vea usted, cuando cae en estado de rutina, la persona desea hasta morirse. Psicológicamente dice: yo no sirvo para nada, yo no puedo salir de esto, hago siempre lo mismo, y estoy en la misma condición y peor. Eso dice el original griego sobre la palabra justedeo: quedarse por debajo o sin fuerza. Esta otra palabra que también la hemos extraído a la transliteración del castellano que nosotros hablamos, dice lupeo. Lupeo en nuestro castellano dice afligido, angustiado. El muchacho el hermano del pródigo, estaba angustiado. Lupeo, estaba angustiado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice: tantos años que yo te he servido, Padre mío, tanto tiempo que yo te he servido y ni siquiera me has dado para yo comerme un cabrito con mis amigos. Imagínense que estaba dentro de la casa del padre, tenía todos los beneficios, pero su rutina era solamente estar viendo, nunca podía ejercer los beneficios que su padre le había ofrecido. Entonces vemos esa actitud. Otra palabra
que dice dunamis, del griego dunamis, que en la transliteración de nuestro castellano dice dunamis, el poder que está dentro de ti. Dunamis equivale a la palabra tsunami. ¿Qué pasa cuando hay un tsunami en el mar? ¿Qué cosa es un tsunami? Es un terremoto provocado dentro del mar, y luego cuando sale de sus límites, de sus áreas de limitaciones, el mar comienza a salir de ahí, hace estrago en los diferentes lugares. Dios quiere para todos nosotros que tengamos ese dunamis, que salgamos de esa rutina. ¿Cuántas veces tú estás en una condición de rutina en el campo espiritual, en el campo eclesial? Hay algunos que me han dicho a mí, mira, fíjate que yo hablo de Dios, pero no siento de Dios nada. Entonces es preocupante esa posición, porque la rutina tiende a arruinar, a destruir las buenas aspiraciones de todo ser humano. La rutina te hace quedar con la agenda llena sin practicar el resultado que tú quieres esperar. Nosotros necesitamos ya, es decir, chocar la rutina, es decir, partir la rutina, ¿verdad? Que hemos estado haciendo a diario lo mismo y sin resultado. Cuando nosotros salimos de esa etapa, salimos de ese momento de dificultad, entonces ya la hicimos, porque tú vas a entrar a una dimensión diferente. Si tú te das cuenta, el resultado que pasó con el profeta Elías, después de salir de esa etapa de rutina, comenzó a hacer tantos milagros, comenzó a hacer tantos prodigios, que incluso, vea usted, dejó legados. Tú no puedes dejar un legado bueno a alguien que te va a sustituir si tú no le has dado, digamos, una pauta de lo que es fe, de lo que es acción, de lo que es ser agente de cambio en medio de la sociedad. Hoy te hemos hablado en estos minutos acerca de lo que es la rutina. Necesitamos quebrar esas reglas. En la rutina tú has venido creando reglas. Mire que el Señor Jesucristo le vino a quebrar las reglas de rutina a los fariseos de su época. El Señor les desbarató, les hizo pedazos esos reglamentos que ellos tenían, y porque ellos creían ser los mismos, hacer lo mismo y creerse, es decir, los únicos en su época. Eran rutinarios los fariseos de esa época. Pues Dios quiere de nosotros que salgamos de ese ambiente, que haya creatividad, una nueva creatividad. Usted puede ver, y quiero concluir con esto, se habla de un empresario que había alcanzado el éxito. Él sacaba muebles finos a nivel internacional. Y luego llegó el periodista y le dijo al dueño de esa empresa de muebles, y le dice: señor, usted es noticia a nivel internacional. Esos muebles finos que usted hace han llegado a Italia, a Roma, han llegado a los diferentes continentes. Enséñeme, y quiero entrevistarlo para que me diga cuál es el éxito de lo que usted está haciendo con su empresa. Y lo llevó a la empresa, y habían personas, gentes, carpinteros trabajando, ¿verdad? Aquel otro trabajando, uno cepillando madera, otro armando muebles, y algo muy especial. Y él dijo: qué bonito, qué maravilloso que usted está haciendo esta hermosa labor. Y le dice: ahora lo voy a llevar a la oficina. Y llegó a una oficina donde estaba
Un hombre viendo para el cielo raso, hacia arriba veía a ese hombre. Y el periodista le dijo al empresario, pero ese se está ganando el dinero fácil, se está ganando el dinero muy fácil, está viendo al cielo raso. Y le dijo el empresario, no, le dice, ese es el mejor trabajador de aquí de mi empresa. Ese es el que está analizando los nuevos diseños que la empresa necesita para ir saliendo de la rutina y poder escalar más a nivel internacional. Me gustó eso que pude leer. Vea usted, cuando es lo mismo que estamos haciendo. Usted va a la iglesia solo como un rutinario. Ya dice, oh, ya sé, el culto termina a las 7. Usted es un rutinario, nunca espera que Dios puede glorificarse y el horario pasa de las 7 de la noche. Porque cuando tú eres un miembro, un cristiano rutinario, tu vida nunca va a cambiar. Necesitamos dar el salto de la victoria. Necesitamos saltar lo que impide y salir de esa etapa que es pegajosa, la rutina. Una etapa que nos acostumbramos a ella. Una etapa difícil. En la rutina no se puede crecer, pero cuando tú sales fuera de la rutina, Dios te dice que el árbol debe multiplicarse, porque va a ser, dice, como árbol plantado junto a corriente, que va a dar su fruto en su tiempo y que su hoja no va a caer, y todo lo que va a hacer él va a prosperar. Así es que tú eres un árbol que va a dar fruto. Tu rutina de no producción, la rutina produce esterilidad. La rutina produce sufrimiento, la rutina produce cosas negativas. Recuerde lo que hemos dicho en otros temas. Lo negativo atrae cosas negativas, pero lo positivo te va a traer cosas muy positivas. Siempre está